Los problemas que pretendo hacer son estos, algunos de estos C, al menos los 3, los 4 primeros. Los voy a hacer en la pizarra. Y los que no quede, los que no alcanza a hacer están resueltos en los videos del 2019, ¿ya? Voy a partir con este. Aquí tenemos el primer problema, de hecho. Voy a mostrar el enunciado. Dice: un bloque de masa 20 kilos entra con rapidez v a 15 metros partido por segundo al plano inclinado con un ángulo de 30 grados y de largo 6 metros. El coeficiente de roce cinético entre el plano y el bloque es 0,2. El bloque sale volando del plano con rapidez v sub b y cae al piso con rapidez v sub c. Considera despreciar el roce entre el bloque y el aire. Entonces se pide construir un modelo energético que compare el instante inicial A con el instante en que sale del plano B, el instante cuando llega al piso. Este modelo debe contener la representación pictórica, mono, diagramas de energía y ecuaciones de conservación de energía. Y B, usa el modelo anterior para determinar la rapidez B y C. De hecho, aquí está el modelo. Obviamente las imágenes las voy a tomar, estas son las mismas imágenes del archivo del 2019, por economía las voy a ahorrar. Tenemos 3 puntos. Cuando parte acá con velocidad v sub a, cuando sale del plano inclinado con velocidad v sub b, y cuando llega al suelo con velocidad v sub c. Ahí tenemos los 3 puntos, ¿ya? Un momento. Aquí tengo un poco fuerte la música. Entonces, ¿qué tenemos en el punto A? Si consideramos como nivel de referencia el suelo, en el punto A vamos a tener solamente cinética. Obviamente, como no hay un resorte acá, no vamos a considerar potencial elástica. Entonces, aquí no vamos a mover solamente entre gravitatoria y cinética, entonces vamos a hacer 100% cinética acá. Como estamos aquí en una zona con roce, va a haber un trabajo desarrollado por el roce acá, que habrá que calcularlo. En el punto B vamos a tener parte de cinética, porque aquí va a salir con una cierta velocidad, y parte de gravitatoria, ¿ya? Porque está a una cierta altura. Y en C, nuevamente vamos a tener todo cinética, porque estamos nuevamente a nivel del suelo. Pero como hubo un roce entre medio, si se fijan, esta barra va a tener menor altura que la barra de acá. Si se fijan. Entonces con esto se puede plantear la siguiente ecuación de conservación de energía. De que en el punto vamos a tener de que un medio de la masa por la velocidad en al cuadrado, que es la energía cinética de este punto, más el trabajo del roce que vamos a tener que calcularlo, va a tener que ser igual a un medio de la masa por la velocidad de v al cuadrado, más mgh, que sería la altura de acá, y eso a su vez va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado. Entonces, aquí tenemos diagrama pictórico. Se pide diagrama pictórico, diagrama de energía, que serían estas barras, y finalmente la ecuación, que estas son las con las que tengo que usar para resolver los problemas. La pregunta B parte de aquí en adelante. Primero vamos a analizar entre A y B. Entre A y B, la expresión que nos va a interesar va a ser esta igualdad de acá. Un momento. Va a ser esta igualdad de acá. Donde B sub A la conocemos, la masa la conocemos. B sub A es la incógnita, la altura. Deberíamos poder determinarla. Aumentó. Esta altura deberíamos poder determinarla, esta altura h. Y eso voy a hacer ahora, voy a aprovechar de hacerlo inmediatamente. Y se determina de manera bastante simple. Tenemos de que en este caso
seno de 30, que es 1/2, sería igual al cateto opuesto, que es h, dividido por la hipotenusa, que son esta distancia de 6 metros. Por lo tanto, de aquí sale h fácilmente, que sería 6 metros partido en 2, 3 metros. Entonces tenemos h, tenemos la masa, B sub n incógnita, ahora nos falta calcular el trabajo del roce. El trabajo del roce en este caso sería, sería mu por la normal por la distancia d que recorre. Voy a escribir esto acá. Es menos mu por la normal por la distancia d, donde d son los 6 metros, donde la normal se puede calcular fácilmente. Si hacemos el pequeño diagrama de cuerpo libre acá, vamos a tener que tenemos la normal acá, el peso en esta posición, esta sería la fuerza de roce, y la normal sería igual a mg coseno a la componente coseno de 30, una situación que hemos analizado antes. Y m es 20 kilos, entonces por eso podemos calcular la normal tranquilamente, que sería 20 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por coseno de 30, que es raíz de 3 medios. 20 por 10, 200. Puedo simplificar esto acá. Y esto nos quedaría que la normal sería 100 raíz de 3 newtons. Por lo tanto, el trabajo del roce sería menos mu, que aquí nos dan el dato de mu, que era 0,2, un quinto, por 100 raíz de 3 newtons por la distancia de que es 6 metros, 20. Entonces este trabajo del roce nos daría menos 120. Voy a acomodar un poco la información acá. Por raíz de 3 joules, que sería menos 207,85. Y con eso estamos en condiciones de resolver esto, porque tengo todos los demás datos. Sería 1/2 de la masa, que es 20, ¿ya?, por velocidad de nada, que es 15 al cuadrado, menos más el trabajo de roce, que en este caso es menos 207,85, va a ser igual a 1/2 por 20 por la incógnita, que es la velocidad en v al cuadrado, más m por g por h, que sería 20 por 10 por la altura, que es 3.
¿Ya? Entonces habría que entrar a reducir acá. Entonces 10 acá. 10. Entonces para seguir acá se nos quedaría 10 por 15 al cuadrado sería 2250 menos 207,85 igual a 10 b sub al cuadrado más 20 por 10 por 3, que sería 600. Entonces aquí nos va a quedar 10 b sub al cuadrado, que sería 2250 menos 207,85 por menos 600. 50 menos, nos daría 1442,15. Donde b sub b cuadrado sería 1442,15 dividido en 10, 144,22 aproximadamente, de donde sacando la raíz se puede obtener que b sub b es la raíz de 144,12 metro partido por segundo, que nos daría aproximadamente 12,01. ¿Ya? Un momento. 144 en la raíz, 144,22. 124,22, sí. 124,22, sí. Tienes toda la razón, Constanza. Déjenme anotarlo bien. Voy a corregir esto acá. Gracias, Constanza. Y nos queda finalmente 12,01. Y esa sería la primera respuesta. Para la parte A y B. Entre A y B. Si teniendo claras las ecuaciones, el resto es relativamente simple. Ahora tenemos que ir a calcular para el C, y aquí nos serviría hacer el asunto entre B y C. Entonces aquí nos va a servir para el planteamiento entre B y C. ¿Ya? Nos va a servir la siguiente igualdad. Lo que voy a hacer es agarrar esta igualdad acá. Esta porción de la ecuación. Y esto lo voy a llevar a la parte entre B y C. Tenemos esta igualdad acá. Y de aquí tenemos que despejar B sub C. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos, de esta igualdad, simplificar las semis. O sea, podemos hacer... Ah, miércoles. De aquí entonces podemos multiplicar por 2 y nos va a quedar lo siguiente, que B sea al cuadrado
es, si multiplicamos por 2 nos va a quedar b sub b al cuadrado más 2 por g por h. Por lo tanto, el b sub c va a ser toda esta misma cosa de acá adentro en raíz. La raíz cuadrada de todo eso. B sub b al cuadrado lo tenemos. Y 2 por g por h lo tenemos también. En consecuencia nos va a quedar lo siguiente acá. Evaluando nos va a quedar que b sub c va a ser la raíz de... Sabemos de que b sub b al cuadrado de la anterior es 144,22, así que si no lo tenemos acá podemos usar esa expresión directamente. Más 2 por g que es 10 y por h que es 3. Y esto nos debería quedar en metros partido por segundo. Entonces aquí todo nos debería quedar 204,22. Me gustó mucho cómo quedó ese 2 aquí. Por lo tanto, b sub c nos quedaría la raíz de todo eso, que es 14,29 metros partido por segundo. Y ese sería el resultado. ¿Por qué va eso? M por G por H, porque en el punto B está a una altura H del suelo, por lo tanto tiene energía potencial gravitatoria en ese punto. Por eso el M por G por H va en ese punto. Está. Vamos a volver un poco arriba. Aquí está, fíjate, el punto B tiene altura H, por lo tanto, aparte de energía cinética, tiene potencial gravitatoria, que es M por G por la altura. Ahora sí, el punto de máxima altura no tiene K. ¿Cómo que no tiene? No necesariamente, en este caso tiene velocidad. No necesariamente, porque puede ser de que, dependiendo de cómo se dé, se puede detener en el punto de máxima altura, pero eso no siempre pasa. Pues, de hecho, en este caso, tiene una cierta velocidad, eso lo demostramos matemáticamente. Hicimos los cálculos y daba que tenía cierta velocidad. Además de si no tuviera velocidad acá, no haría este vuelo, no volaría hasta acá. O se devolvería, o a lo mejor de los casos tendría caída libre. Pero en este caso tiene velocidad, en el punto de máxima altura no necesariamente se detiene. No siempre. Depende del problema, de la situación. Ok. Aquí tenemos el problema, dice. Un bloque de masa 2 kilos se suelta desde el reposo en el punto A, ubicado en la parte superior de una superficie curva a una altura h 2 metros de la superficie horizontal. El bloque llega al punto B ubicado al final de la curva con rapidez de 4 metros partido por segundo y recorre 3 metros en la superficie horizontal hasta detenerse en el punto C. Existe roce entre el bloque y ambas superficies. O sea, existe roce entre A y B y roce entre B y C. Pregunta, construir un modelo energético que compare el instante inicial A, el instante en que pasa por el punto B, el instante en que se detiene C. El modelo debe contener representación pictórica, diagrama de energía y ecuación de conservación de energía. Y B, utilice el modelo anterior para determinar el coeficiente de roce en la superficie horizontal y el trabajo realizado por el roce sobre el bloque en la curva. Entonces aquí tenemos tramo AB, tramo BC. ¿Qué tenemos en el tramo AB?
Tenemos de que inicialmente parte del punto A. Nuevamente, como no hay resorte acá, la potencial elástica no entra a tallar en nada. Entonces vamos a, como esto parte en reposo, vamos a tener pura potencial gravitatoria, nada cinética. Y en el punto B vamos a tener pura cinética y nada potencial gravitatoria porque aquí estamos en el suelo, punto en el cual no tenemos, que es nuestro punto de referencia. Pero ojo, si se fijan aquí, esta barra es de mucho menor altura que esta porque hay un roce entre medio, que es el que se nos pide calcular. No se puede sacar aquí por coeficiente roce por normal porque esta es una trayectoria curva. Podríamos intentar hacerlo como en el problema anterior si esto fuera una pendiente, pero como es curva, a priori no podemos hacerlo. Sí se podría hacer, pero se requeriría matemática de mayor octanaje. O sea, aquí habría que hacer, seguramente, habría que plantear una integral o cosas así. Entonces la ecuación que nos estaría quedando es esta, MGH, que es potencial gravitatoria en el punto A, más el roce de AB, que es el que tenemos que calcular, igual a la cinética en el punto B. Tenemos la altura inicial, tenemos la masa y tenemos la velocidad en el punto B. Entonces podemos hacer lo siguiente acá. Partimos de esta expresión de acá. Mg más el trabajo del roce AB es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y de aquí el trabajo del roce de AB va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado menos MGH. Aquí ya estamos contestando la pregunta B en lo que respecta a la porción AB, a la porción inicial. Tenemos las masas. Tenemos aquí un medio por la masa de este cuerpo que es 2 kilos. Y la velocidad es 4 metros partido por segundo. Por 4 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado. Además, menos MGH, menos 2 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por la altura que son 2 metros, si no me equivoco. La altura de esto es 2 metros, ya. Y ese MGH mayúscula aquí. Entonces vamos evaluando, aquí tenemos kilogramos por metro segundo al cuadrado por metro, la primera parte es joule. Se simplificaría. Y nos quedaría que el trabajo entonces AB sería 4 al cuadrado 16 menos kilogramo por metro segundo al cuadrado es newton por metro es joule. 2 por 2, 4 por 10, 40. Entonces nos quedaría 16 menos 40 joules. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo del roce entre A y B sería menos 24 joules. ¿Ya? Perfecto. Eso sería entre el tramo AB. Con eso ya conocemos el trabajo del roce en la superficie horizontal. La superficie de la broken curva. Ahora aquí vamos al tramo ABC donde tenemos la superficie horizontal. Entonces en este caso, en el punto B, estamos en la misma situación anterior donde tenemos solamente energía cinética.
se le suma el trabajo del roce BC, que habría que calcularlo, que en este caso se puede calcular porque estamos en plano horizontal, y el punto C se detiene, o sea, se agotaría la cinética, por lo tanto tendríamos cero energía. Por lo tanto, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado más el trabajo del roce por BC es 0. Y esa sería la ecuación que tendríamos que analizar acá. Ahora, el trabajo del roce entre B y C, tenemos que calcularlo. Y aquí tenemos los elementos como para hacerlo. Tenemos de que el trabajo, se me quedó el rojo pegado, del roce entre B y C va a ser menos el coeficiente roce por la normal por esta distancia D, que sería los 3 metros, donde en este caso la normal sería el peso, que es mg. Menos mu por la normal sería la fuerza, mu por la normal sería la fuerza de roce cinético. Y la normal sería, en este caso, como estamos en un plano horizontal y no hay ninguna otra fuerza, igual al peso. Por lo tanto, el trabajo de roce entre B y C sería menos mu mg por D. Entonces vamos a tomar esto, un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Vamos a reemplazar el trabajo del roce BC por menos mu por m por g por d igual a 0. Vamos a hacer el despeje acá. Es igual a mu mgd. Simplifico las masas. Y aquí se puede obtener una expresión para el coeficiente roce. Despejando de acá mu, que sería la velocidad v al cuadrado dividido en 2 por g por d. Y esto debería darnos adimensional. Aquí tengo la velocidad en v, sabemos que es 4 al cuadrado sería, nos quedaría aquí metros cuadrados segundo al cuadrado dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado por g, que es por d, que es la distancia, que son los 3 metros. Entonces aquí nos va a quedar se puede estirar un poco esta distancia ahí, metros cuadrados se van con este metro y este metro, los segundos al cuadrado con estos segundos al cuadrado. Entonces nos queda dimensional, que es lo esperable en una constante en un coeficiente de roce. Entonces aquí nos va a quedar arriba 16 y abajo 2 por 3, 6, 16 dividido en 60. Que sería, por lo tanto, mu se puede escribir como 4 partido en 15 si simplificamos eso, o aproximadamente 0,27. Y esa sería la respuesta
para este problema. Aquí tenemos el problema 3. Dice, un carro de 15 kilos es arrastrado por una cuerda hacia la parte superior de un plano inclinado a 37 grados respecto a la horizontal, con una rapidez constante de 2 metros partido por segundo. El roce es despreciable. Se pide construir un modelo energético que le permita calcular la potencia desarrollada por la fuerza que la cuerda ejerce sobre el carro. Ahí tenemos el dibujo. El roce se considera despreciable. Entonces vamos a tener que plantear el modelo energético del punto A y el punto B. En el punto A vamos a tener cinética solamente, si consideramos este como el nivel de referencia. Y en el punto B vamos a tener cinética más una potencial gravitatoria que es mgh. Y además, aquí se agrega una fuerza F, un trabajo ejercido por la fuerza F de la cuerda. ¿Ya? Como la velocidad es constante, la altura de las barras en ambos puntos, en el punto A y el punto B va a ser la misma. Por lo tanto, vamos a tener un medio de la masa por la velocidad del cuadrado en el punto A, más el trabajo de la fuerza F, que tenemos que determinarlo, igual a un medio de la masa por la velocidad del cuadrado más mgh, que es la altura que sube. Aquí podemos ver claramente que las velocidades se simplifican y nos queda esta expresión bastante simple, que el trabajo de la fuerza F es igual a m por g por la altura h. Se nos pide la potencia. Aquí se nos pide la potencia desarrollada por la fuerza que la cuerda ejerce sobre el carro. Entonces, ¿cómo se puede escribir? La potencia desarrollada por la cuerda sobre el carro, lo vimos en clase anterior, es igual a, puede ser escrita como el trabajo multiplicado por el tiempo o fuerza por velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? De que la fuerza la tengo, la velocidad la tengo, que es 2 metros partido por segundo. O sea, teniendo la fuerza estoy del otro lado. O sea, de esta expresión de acá, tengo que sacar de alguna manera el valor de la fuerza. Teniendo la fuerza, tengo la potencia. Esta expresión es la que me interesa acá, que es que viene del análisis del modelo de energía. Entonces, como se conoce B, nos faltaría calcular F para obtener la potencia. Entonces, claramente, del modelo energético sabemos de que el trabajo de la fuerza F es igual a m por g por h. Pero este trabajo de la fuerza F también se puede explicar de la siguiente manera. Si vemos el dibujo acá, este cuerpo, esta cuerda le aplica una fuerza F al cuerpo. Pero esta flecha debería estar encima de la cuerda. No es una fuerza aparte de la cuerda. Pero bueno, entonces podemos escribir que, y además, producto de esa fuerza, este cuerpo recorre una distancia d. Entonces, podemos decir también que por definición de trabajo mecánico, también podemos decir que el trabajo de la fuerza F va a ser la fuerza por la distancia D.
Por lo tanto, vamos a tener de que M por G por la altura H va a ser igual a F por D. Y de aquí podemos despejar F, que sería M por G por H partido por D. Curiosamente, no conocemos ni H ni D acá. Pero tenemos, fíjense que H y D están relacionados con están en un triángulo rectángulo, este que se insinúa acá, donde el H es un cateto, el cateto opuesto al ángulo 37, y D es la hipotenusa. Entonces podemos hacer la siguiente relación aquí. Que seno de 37, que aquí mismo en este enunciado dice que es 3/5, es igual a H partido en D. Y este resultado nos viene de perillas para lo que sigue acá. ¿Por qué? Porque este H partido por D lo puedo reemplazar por 3/5 por M por G. Y ahí tenemos la fuerza, que sería 3/5 por la masa del carro, que es 15 kilos, por 10 metros segundo al cuadrado. 3. Entonces de aquí se deduce fácilmente que la fuerza F es 3 por 3 por 10, 90 newtons. Y con eso tenemos casi todo dado, porque la potencia es fuerza por velocidad, tenemos la potencia, tenemos la fuerza, tenemos la velocidad. Entonces la potencia sería 90 newtons por 2 metros partido por segundo, que es la velocidad que le habían dado inicialmente. 90 por 2 nos daría 180 watts. Y ahí quedaría el problema resuelto. Aquí tenemos la situación. Una persona de masa M, 70 kilos, inicialmente del borde de un peñasco, se deja caer desde el reposo colgada de una cuerda de largo 10 metros, que forma inicialmente un ángulo de 37 grados con la horizontal. Considera despreciable el roce con el aire. Construye un modelo energético que permita calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento de la persona. Aquí tenemos el modelo energético. Ahí tenemos a la persona. En dos puntos nos interesa. El punto A, que es cuando se lanza, y el punto B cuando llega aquí en el punto más bajo. El punto de máxima tensión de la cuerda, que el punto de máxima tensión de la cuerda va a ser el punto más bajo acá. Este es el punto que nos va a interesar. El punto A, si tomamos este punto de este nivel más bajo como nivel de referencia, va a tener solamente energía potencial gravitatoria, y el punto B vamos a tener solamente cinética. Nuevamente, como no hay ningún resorte implicado acá, no hay potencial elástica. Entonces la ecuación que nos quedaría en este caso, se conserva la energía totalmente, no hay roce por ninguna parte, sería mg por la altura A igual a un medio de la masa por la velocidad v al cuadrado. Aquí nos va a interesar calcular la velocidad v, porque después vamos a ver un análisis donde vamos a necesitar esta velocidad v para calcular la tensión de la cuerda. Entonces voy a escribir algunas cosas acá.
es la B. Cuando el hombre está en el punto más bajo de su trayectoria. Eso es lo que quiero redactar acá. ¿Ya? Ahora, necesitamos los cálculos. La masa la tenemos, incluso aquí en el análisis podemos simplificar las masas acá. Y podríamos tener que la velocidad en v al cuadrado es 2 por g por HA. Pero nos falta esta HA. ¿Cómo podemos obtener esa HA? ¿Cómo podríamos tener HA? HA es esta altura. Vamos a denominar esta altura acá D, que va a ser importante para nosotros. La podemos encontrar como la longitud L de la cuerda, que sería esta longitud L, menos esta distancia D de acá. Y fíjense de que esta D yo la puedo obtener de este triángulo rectángulo de acá. Porque sabemos acá de que seno de 37, que aquí mismo nos dicen que es 3/5, es igual al cateto opuesto, que es esta distancia D, dividido en la hipotenusa, que es L. Por lo tanto, de aquí se puede simplificar que D es 3/5 de L. Por lo tanto, esto nos va a quedar L menos 3/5 de L. Por lo tanto, la altura A va a ser 2/5 de L. Y con esto estamos en condiciones de encontrar la velocidad en B. Que sería 2, más bien la velocidad en B al cuadrado, que sería 2g por 2/5 de L, de donde la velocidad en B al cuadrado sería 4/5 GL. ¿Me dan el largo de la cuerda? Perfecto. ¿Ya? Un momento, una revisión rápida. Ok, tengo la velocidad en B al cuadrado. Ahora me va a interesar lo que pasa acá, en el punto más bajo. Y aquí es donde entra a tallar la dinámica del movimiento circular. En este punto de acá tenemos como esta cuerda está haciendo un movimiento circular, tenemos aceleración centrípeta acá, tenemos como fuerza la tensión de la cuerda y el peso. Y tenemos la aceleración centrípeta. Por lo tanto, cuando la persona realiza un movimiento circular uniforme, va a tener aceleración centrípeta y nos va a quedar la siguiente expresión acá, que sería la tensión de la cuerda menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y acuérdense que la aceleración centrípeta es la velocidad que va a tener, que va a ser V,
partido por el radio de la cuerda, que es L. ¿Ya? Porque el radio de giro es L. Pero fíjense lo que tenemos acá. T menos mg es igual a la masa por 1 partido por L, y la velocidad en v al cuadrado la tenemos, que es 4/5 GL. Miren qué bonito, se va el L. Esto nos va a quedar 4/5 mg. Por lo tanto, la tensión pasaría a ser mg más 4/5 mg igual a 9/5 mg que sería 9/5 por 70 kilos por, son 70 kilos el tipo, con 10 metros partido por segundo. Entonces nos va a quedar 2 acá. Por lo tanto, la tensión de la cuerda sería 9 por 70 por 2. Eso nos daría una tensión de 1260 newtons. Y esa sería la respuesta final. O sea, ¿qué es lo que se aprecia acá? Que teniendo el esquema claro y ordenado, o sea, teniendo el diagrama, el mono, el diagrama pictórico, el diagrama de energía de las barras y la ecuación planteada, todo el resto sale fácilmente. Simplemente saber qué es lo que, cuáles son las variables que tenemos, cuáles hay que calcular, después hacer el despeje correspondiente y estamos. Ahí la duda. No entendí por qué B sub B al cuadrado partido por L. Acuérdense, de la prueba anterior se define que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido por radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Estamos aplicando simplemente esa expresión. En este caso el radio de giro es el largo de la cuerda. Es por eso, Constanza. Es B sub B al cuadrado partido por L. Fíjate bien. Velocidad al cuadrado partido por radio. Es por eso. Ok. Este es el último problema que voy a ver hoy. Dice, una persona de masa M 80 kilos se deja caer desde un puente atado a una cuerda elástica. La altura del puente es de 90 metros sobre el nivel del agua y la largo natural de la cuerda elástica es 30 metros. Suponga que la cuerda elástica se comporta al estirarse como resorte ideal y que el roce es despreciable. Se pide construir un modelo energético que le permita calcular el valor que debería tener la constante elástica de la cuerda para que la persona se detenga justo antes de llegar al nivel del agua. Entonces vamos analizando algunas cosas. A ver el modelo. Tenemos 3 puntos acá. El A y el C, que son los que nos interesan, pero tenemos que ver un poco el B. En el punto A, el tipo se suelta, se deja caer. Tenemos aquí. En el punto A, la persona cae desde el reposo a una altura
A igual 90 metros. Del nivel del mar. Entonces en el punto A vamos a tener solamente potencial gravitatoria. Cinéticas porque es parte del suelo. El punto B que no lo tenemos acá, pero va a ser interesante para análisis. Vamos a considerar el punto B, que es justo el punto en el cual el resorte alcanza su rango natural. Porque estamos considerando que el resorte, de que esta cuerda actúa como resorte desde el punto B en adelante. Alcanza su rango natural D es igual a 30 metros. Entonces a partir de acá la cuerda va a actuar como resorte ideal. Va a tener obviamente una velocidad v, pero no nos interesa calcularla por ahora. Y en el punto C, la idea es que la persona justo cuando esté tocando el mar se detenga. Entonces se detiene justo al llegar del mar. Entonces, ¿cuál va a ser el estiramiento de la cuerda? De esta cuerda de Benji. Va a ser esta distancia de acá. Porque hasta B tenía largo natural. Entonces, al llegar a este punto, la cuerda en total tiene un largo 90, que es la altura. Pero como tiene un largo natural de 30, entonces vamos a poder decir acá que delta XC, que es esto, va a ser igual a la altura A menos D, que sería 90 metros menos 30 metros. A ver, aquí voy a tener que mover un poquito para allá. Por lo tanto, el delta XC, que va a ser exactamente esta misma altura HB, va a ser el delta XC, o sea, esto es exactamente lo que se estira la cuerda, que sería 60 metros. Entonces, tenemos HA, tenemos delta XC, la masa la tenemos, G lo tenemos, nos pide la constante elástica de la cuerda. Y en el punto C no tenemos cinética, porque se detiene, la potencial gravitatoria es cero porque estamos justo en el nivel de referencia y colocamos que es justo al nivel del mar, y tenemos solamente la potencial elástica. Por lo tanto, esto de acá lo vamos a agarrar acá. ¿De qué hay que despejar K? ¿De qué hay que despejar K? K nos quedaría 2
por M por G por la altura A partido por delta XC al cuadrado. Y hay que evaluar nomás. 2. La masa de la persona es 80 kilos. Por G, que es 10. Metros segundo al cuadrado. Por la altura A, que es 90 metros. Y el delta XC, que es el alargamiento, serían 60 al cuadrado metros al cuadrado. Se va este metro con este metro. La constante K nos quedaría 2 por 800 por 90. Dividido en 60 por 60, kilogramos por metro segundo al cuadrado es newton, partido en metro, que justamente corresponde a la unidad de una constante elástica del resorte. Entonces nos queda, a ver, 2 por 8 por 9, nos quedaría 2 por 8 por 9, dividido en 36, 4. Entonces nos quedaría 4 newton partido por metro. No, 40, porque 2 por 8 por 90 dividido en 36. Entonces por 10, 40. Entonces, si esto acá. Entonces nos quedaría 40 newton partido por metro. Y ese sería el resultado.